amigos, en este nuevo video aprenderemos a usar el sufijo pi en el idioma quechua. También veremos algunas frases y oraciones donde vamos a poner en práctica el uso de este sufijo locativo del idioma quechua. Si es la primera vez que visitas mi canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las lecciones que iré subiendo. Y si quieres apoyar esta iniciativa, puedes hacerlo a través del botón Super Gracias o a través de mi código QR de Yape. Ahora sí, ¿están listos? ¡Empecemos! El sufijo locativo pi. En el idioma quechua, el sufijo locativo pi nos va a indicar la ubicación en el espacio y en el tiempo, lo que equivale a la preposición en el idioma español. Veamos un ejemplo. Pay chakrapin llankan. En este ejemplo podemos observar el orden oracional básico del quechua, del cual hablamos en el video anterior. Es decir, vemos al sujeto de la oración, que es el pronombre pay, que hace referencia a la tercera persona en singular. Luego tenemos al objeto de la oración, que en este caso es la palabra chakra, que está acompañado del sufijo locativo pi. Es decir, la palabra chakrapi nos está indicando que la oración se realiza en la chakra. Además, podemos notar que se expresa certeza a todo esto, con la presencia del sufijo validador ma. Finalmente, tenemos el verbo de la oración, que es liankai, que significa trabajar, que está acompañado del indicativo de conjugación de tercera persona singular na. Entonces, la oración Pay chakrapin llankan significa él o ella trabaja en la chakra. Muy bien. Como te habrás dado cuenta, en la oración que acabamos de analizar, hemos encontrado algunos sufijos de los que hemos hablado en videos anteriores. Si aún no has visto este curso básico de quechua, puedes hacerlo haciendo clic en la tarjeta que aparecerá en la parte superior de este video. Continuemos. Veamos otros ejemplos utilizando otros sufijos. Wasipi tusushkanim. En la primera parte de esta oración podemos observar la palabra wasi, que significa casa, que está acompañado del sufijo de pertenencia de primera persona singular ya. Es decir, la palabra wasi significa mi casa. Además, tenemos al sufijo pi, con lo que tendríamos la palabra wasipi, que significa en mi casa. En la segunda parte de la oración vemos al verbo tusui, conjugado en presente progresivo por el sufijo eshka. Además, vemos el indicativo de conjugación de primera persona singular ni y el sufijo validador ma, con lo que se expresa certeza de lo que se dice en la oración. Entonces, la oración Wasipi tusushkanim significa yo estoy bailando en mi casa. Fácil, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar el sufijo pi junto a los sufijos de pertenencia. Para este ejercicio utilizaremos la palabra yachta, que significa pueblo. Si yo quisiera decir en mi pueblo, tan solo añadiré el sufijo de pertenencia ya, que hace referencia a la primera persona gramatical en singular. Luego añadiré el sufijo locativo pi. Entonces obtendría la palabra liachtaipi, que significa en mi pueblo. Ahora, si quisiera decir en tu pueblo, tan solo añadiré el sufijo de pertenencia iki, que hace referencia a la segunda persona gramatical en singular. Y luego añadiré el sufijo pi. Entonces obtendría la palabra liachtaikipi, que significa en tu pueblo. Y así seguiré con cada uno de los sufijos de pertenencia. Pero veamos las palabras que obtendría. Liachtampi, que significa en su pueblo. Liachtanchikpi, que significa en nuestro pueblo de todos.
Llaqtaykupi, que significa en nuestro pueblo, pero no tuyo. Llaqtaykichipi, que significa en su pueblo de ustedes. Llaqtankupi, que significa en su pueblo de ellos. Fácil, ¿verdad? Si tienes alguna duda sobre los sufijos de pertenencia, puedes ver el video donde hablo de ellos. Tan solo debes dar clic en la tarjeta que aparecerá aquí. Hemos llegado al final de este video. No olvides repasar cada una de las lecciones que tengo para ti en este curso básico de quechua. Los enlaces de cada lección los encontrarás en la descripción de este video. Espero este video te haya gustado. Si es así, déjame un like, suscríbete a mi canal y activa la campana para que no te pierdas los nuevos videos que iré subiendo. ¡Hasta la próxima!